En medio de esta pandemia que está viviendo la humanidad, muchos responsabilizan o culpan a los científicos, otros a los líderes políticos de las naciones. Pero estoy seguro que hay muchos que culpan y responsabilizan a Dios. Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero desarrollar este mensaje en 7 puntos. El primero de ellos, el origen. En la creación, en el origen de Adán y Eva, o en la creación de Adán y Eva, no existía la enfermedad. En segundo lugar, la enfermedad fue producto o consecuencia del pecado. La Biblia dice que el pecado entró al hombre por la desobediencia, y por el pecado entró la muerte, y de allí también la enfermedad. En tercer lugar, quiero decirles que en muchas oportunidades Dios usó la enfermedad como un instrumento o un método de castigo, de corrección, de disciplina a ciertos pueblos, a ciertas naciones o a ciertos personajes que aparecen en la Biblia. Uno de ellos, el pueblo egipcio y al faraón. Dios tuvo que doblegar el orgullo de ellos, tuvo que doblegar la soberbia, y para ello usó plagas, entre ellas plagas de enfermedad. De hecho, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia hacia aquellos hombres que con injusticia pretenden detener la verdad. En cuarto lugar, Dios no es causante de la enfermedad. Dios no es causante de este virus llamado COVID, pero sí lo ha permitido. Y cuando Dios permite una enfermedad o permite una calamidad, sea a una nación, sea en el mundo o a una persona, Dios siempre trae consigo propósitos. En el libro de Job podemos nosotros encontrar un vivo ejemplo de lo que estoy diciéndole. El texto sagrado nos dice que Job era un hombre santo, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que a este hombre le sobrevinieran ciertas calamidades, entre ellas la enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad que vino sobre Job traía consigo propósito. El mismo Job en el capítulo 1 dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Oiga, en primer lugar, el propósito de esta calamidad, de esta prueba que le vino a Job, fue reafirmar la fidelidad y la integridad de este hombre santo. El capítulo 1 dice: y Job dijo, Jehová me ha dado, Jehová me ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Aun cuando el diablo lo acusó y insinuó que aquella fidelidad que Job tenía hacia Dios era producto de todos los bienes y de todos los beneficios con que Dios lo había rodeado, y que si Dios le quitaba estos beneficios, incluyendo la salud, él terminaría maldiciendo a Dios. Sin embargo, en medio de esta prueba
quedó reafirmado la fidelidad y la integridad de este hombre. En segundo lugar, esta situación que embargó la vida de Job sacó a relucir, afloró lo que yo diría un germen de un pecado que probablemente el mismo Job no sabía que había en él. Y me refiero al pecado de la autojustificación. Quienes hemos leído el libro de Job y lo hemos estudiado, sabemos que Job se justificó o se autojustificó. Y fue precisamente este momento, esta enfermedad o esta prueba, lo que sacó a aflorar este pecado que había muy oculto en el corazón de Job. En tercer punto o en tercer principio, no solamente Job se le reafirmó su integridad en medio de esta prueba, no solamente salió a relucir este pecado, sino que también esta prueba, esta situación que embargó, que acosó a la vida de Job, lo hizo acercarse más a su Señor. La relación de Job hacia Dios fue una relación más profunda, fue una relación más cercana. De hecho, el texto dice en el capítulo 40, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oiga, estos tres principios que nosotros acabamos de mencionar, yo estoy seguro que hoy, en medio de esta pandemia, en medio de este virus llamado COVID, está dejando los mismos resultados. En primer lugar, estoy seguro que aunque mucha gente en esta pandemia le ha fallado a Dios, ha abandonado la fe cristiana, ha abandonado su fe, sus principios, hay mucha gente que en medio de esta pandemia ha quedado íntegra, ha quedado fiel, han mantenido su integridad delante de Dios. En segundo lugar, esta pandemia ha servido para que muchos pecados hayan aflorado, para que muchas conductas inapropiadas hayan salido a la luz. Pero en tercer lugar, esta pandemia, este COVID que ha azotado a casi toda la humanidad, ha hecho que muchas personas que estaban alejadas de Dios se acerquen. Ha hecho que muchas personas que estaban descarriadas se acerquen al Señor. Y que muchos cristianos que llevamos una vida un poco superficial, que llevamos una vida descuidada espiritual, esta situación de pandemia nos ha hecho acercarnos y tener una relación más profunda con nuestro Señor. En quinto lugar, Dios, o una pregunta: ¿por qué un cristiano muere de COVID? Bueno, yo quiero responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué Pablo murió decapitado? ¿Por qué Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, como dice la tradición? ¿Por qué Jacobo fue decapitado? ¿Por qué muchos de nuestros padres cristianos murieron en la arena de los coliseos romanos? Porque muchos de ellos murieron en hogueras. Bendito el nombre del Señor. Oiga, ¿por qué en los campos de concentraciones nazis? ¿Por qué murieron aproximadamente más de 6 millones de judíos? Siendo los judíos el pueblo original de Dios. La respuesta es que Dios es soberano. Y cuando un justo sufre, cuando un santo muere aún de esta pandemia o de este virus llamado COVID, es sencillamente porque también los justos mueren, porque también los santos mueren. Pero le voy a decir algo que es mucho más importante, es que aunque este virus pueda dañar el cuerpo, pueda dañar los pulmones, pueda dañar el sistema inmunológico de una persona, este virus nada podrá hacerle al alma de un hijo de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. El cuerpo no solamente muere producto de una bala, producto del fuego o de un accidente. También el cuerpo ha muerto producto de la enfermedad. Pero cuando un cristiano muere, aunque sea de COVID, ese cristiano, su alma queda intacta, su alma está escondida, su alma está protegida por la divina misericordia y por la divina cobertura de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de la muerte para un cristiano, él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir
no importa de la manera como muramos, y el morir es ganancia. De manera que si un cristiano llega a morir, si un ministro de Dios llega a morir, ser infectado por este virus llamado COVID, y llega a morir por este mismo, Dios lo permitió en su soberanía, pero su alma está en la presencia del Señor. Dios siempre nos ha dado las alternativas. De hecho, ahora mismo, en este momento en que estamos viviendo, hay alternativas para poder contrarrestar o para poder lidiar con esta enfermedad. Una de ellas, los médicos. Y quiero hacer énfasis en esto, porque hay muchos predicadores, hay muchos exponentes de la palabra que desprestigian, que subestiman y desvalorizan la labor de los médicos. Pero yo quiero en este momento valorizar, valorizar la labor que están haciendo los médicos, que están haciendo todos los personal de la salud, que aún están poniendo su vida en riesgo, se exponen para poder atender esta situación. Los médicos es una alternativa para la salud. También la medicina es una alternativa para alcanzar la sanidad y para lidiar con este COVID. Pero la tercera alternativa es la más garante, es la más segura, y es la fe. Pero no cualquier fe, sino la fe en la palabra de Dios, la fe en ese Dios que puede sanar. De allí el texto que leímos que dice que Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, para finalizar esta palabra, número 7, el punto número 7, Dios promete que vendrá un tiempo. Dios nos promete un tiempo, un mundo donde no existirá la enfermedad. Ese tiempo llamado el milenio, esa dispensación que se llama la dispensación milenial o la dispensación del gobierno de Cristo en la eternidad. Dios promete que no habrá enfermedad. Mire, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 habla de la ciudad, de la santa ciudad, y dice que en el medio de ella está el árbol de la vida, y dice que este árbol produce 12 frutos y que este árbol es para la salud, que las hojas de este árbol es para la sanidad de las naciones. En el capítulo 21 del mismo libro de Apocalipsis, el versículo 4 dice: enjugará Dios todas las lágrimas o toda lágrima de sus ojos, y dice, y no habrá más muerte, ni más dolor, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, haciendo una recapitulación de este mensaje titulado Dios versus COVID. Número 1, en el principio no había enfermedad. Número 2, la enfermedad fue producto del pecado. Número 3, Dios usará muchas veces la enfermedad como un instrumento de corrección. Número 4, Dios no es el causante de este COVID, de este virus, pero sí lo ha permitido con propósitos muy puntuales. Número 5, Dios dejará siempre alternativa para lidiar con esta enfermedad. Número 6, aun cuando un cristiano pueda morir por el COVID, su alma va a la presencia del Señor. Y número 7, y no por esto menos importante, Dios promete un mundo, Dios promete una civilización que estará libre de toda enfermedad. Así que, hermanos, que puedes vernos a través de este canal, amigos que puedes vernos a través de este canal, y que probablemente esta situación te ha embargado, probablemente esta situación te ha llenado de incertidumbre, queremos decirte, Dios no ha cambiado. Dios sanó ayer, Dios sana hoy y Dios sanará siempre. La Biblia dice, es el mismo ayer, hoy y por siempre. La Biblia dice que Él no cambia, que en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. Dios te bendiga. Esperamos tus valiosos comentarios y suscríbete a nuestro canal. Vive Jehová.